1917. En Alemania, como en los demás países beligerantes, las mujeres hacen el trabajo pesado. Los hombres han muerto, o están en el frente, o son demasiado viejos. En una estación del metro de Berlín, unos pocos afortunados que han conseguido un permiso se mezclan con viudas y novias que aún sonríen a la cámara. Uno de los soldados muestra a su familia una máscara antigas. Ha traído un magnífico regalo, un auténtico tesoro, un plátano. Un verdadero lujo en un país empobrecido y hambriento, ahogado e incomunicado por el bloqueo naval británico. Alemania sigue descendiendo hacia el abismo. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. En esta película propagandística alemana, el ogro de la tuberculosis acecha a los niños. Las raciones de comida se reducen a 1000 calorías diarias. 400.000 civiles alemanes morirán de malnutrición en el transcurso de la guerra. Viktor Klemperer, que llegará a convertirse en un célebre intelectual tras sobrevivir a esta pesadilla, escribe: «Nunca me ha obsesionado la comida, pero ahora me voy a la cama y me despierto muerto de hambre, cansado, con mi imaginación exhausta, y pienso una y otra vez, si al menos tuviera más patatas». El Kaiser Guillermo II continúa disfrutando de opíparas comidas. Él y su corte deberían estar más preocupados por el destino del pueblo alemán, que ya ha perdido 1 millón de soldados en los distintos frentes. En Frankfurt, el doctor Sukau escribe en un informe: «Señora X, 45 años, 11 años casada, 2 hijos de 10 y 4 años. Una mujer sana, formal y trabajadora, siempre de buen humor. Hace 4 semanas su marido cayó en combate. Incapaz de soportar el dolor, dejó abierto el gas». En las trincheras, después de 3 años de guerra, los hombres están furiosos y desesperados. Cuarta parte, la rabia. En 1917, los alemanes defienden el frente occidental, decididos a mantener los territorios conquistados en Francia y Bélgica. En el este mantienen su ocupación sobre 800.000 kilómetros cuadrados del Imperio ruso. Febrero de 1917. El zar Nicolás II sigue sobre el terreno, dirigiendo a su ejército. En la capital, la zarina gobierna en su ausencia. El pueblo ruso la odia, convencido de que es una espía alemana. El malvado Rasputín ha sido asesinado para evitar la influencia hipnótica que ejercía sobre ella. En este clima de locura y desbordado fervor religioso, el zar debe enfrentarse al sobrecogedor recuento de víctimas. 1,5 millones de soldados han muerto y cerca de 5 millones han resultado heridos. En Kiev, esta nueva fábrica de prótesis que trata de socorrer a los numerosos mutilados se convierte en el símbolo de un régimen tullido. La guerra ha amputado la riqueza y la energía de Rusia, su fuerza vital.
Los soldados comienzan a rebelarse. Muchos abandonan sus puestos para reunirse con sus esposas, que el 23 de febrero protestan en la capital contra la guerra, el hambre y el sacrificio de sus maridos, hijos y hermanos. Los estudiantes y los trabajadores se unen a ellas. Es el comienzo de la revolución. La guarnición militar, responsable del mantenimiento del orden, se pone del lado de los rebeldes. Sus pancartas proclaman: el pueblo y el ejército unidos. Paz. Larga vida a la República. Y abajo el antiguo régimen. El 15 de marzo de 1917, Nicolás II es obligado a abdicar. En su última filmación aparece junto a sus 4 hijas, las grandes duquesas, y su único hijo varón, el zarevich Alexis, un niño hemofílico demasiado débil para reinar. Nicolás está buscando a otro sucesor. Pero el descontento ha llegado a tal punto que el Soviet, el Consejo Revolucionario de la capital, exige el fin de la dinastía Romanov, que ha arrastrado a Rusia a la guerra. Un gobierno provisional moderado, dominado por el ministro de Justicia, Alexander Kerensky, se plantea permitir al zar depuesto partir hacia el exilio. Este, bajo arresto domiciliario, solicita asilo político a su querido primo, Jorge V, rey de Inglaterra. Mientras espera la respuesta, escribe en su diario: hoy he revisado mis libros y pertenencias para elegir qué debo llevarme a Inglaterra. La partida se retrasa porque sus hijos han contraído el sarampión. La zarina ordena que se les rape la cabeza, lo que parece divertirles. Pero han perdido un tiempo precioso. En Inglaterra, el rey Jorge V no quiere poner en peligro su popularidad, y mucho menos su trono. El miedo al contagio revolucionario se apodera del gobierno británico, que aconseja al monarca que no ofrezca asilo al zar y a su familia. Jorge V abandona a su querido primo, que tanto parecido guarda con él. Los grandes imperios empiezan a caer. En Rusia, muchos se preguntan si la revolución pondrá fin a la guerra. Pero Kerensky, presidente del gobierno provisional, necesita el apoyo de sus aliados británicos y franceses, así que él también aviva las llamas del patriotismo. Kerensky planea una ofensiva, con la esperanza de que una gran victoria una al pueblo ruso alrededor de su nuevo gobierno democrático y republicano. El imperio austrohúngaro también se tambalea. Los pueblos que lo forman están muriendo de hambre por culpa del bloqueo. Viena ha perdido a su emperador hace apenas unos meses. Francisco José I muere a los 86 años después de reinar durante más de medio siglo. Pero no abandona este mundo sin contemplar el desastre que contribuyó a desatar tras el magnicidio de Sarajevo de 1914. Sus generales le empujaron a la guerra, pero ahora la mitad de su ejército ha sido aniquilado. ¿Qué pondrá fin a esta carnicería? En su autobiografía, El mundo de ayer, Stefan Zweig captura el pesimismo reinante. Zweig escribe: los escalones del Templo de la Paz están cubiertos de sangre. Es una pesada herencia para su sucesor, Carlos I de Austria,
A sus 29 años, el nuevo emperador es muy consciente de la fragilidad de su imperio y de las ansias independentistas de los checos, los eslovacos y los eslavos del sur. Carlos ha servido en el frente, odia la guerra y es contrario a la táctica de asaltos inútiles por su terrible coste en vidas humanas. Él y su esposa, Zita, son devotos católicos. Lo que desea por encima de todo es negociar la paz, y temeroso de que la revolución se extienda desde Rusia, afirma: las oleadas de agitación revolucionaria lo barrerán todo. Si los monarcas no acordamos la paz, los pueblos lo harán pasando por encima de nuestras cabezas. En marzo de 1917, envía en secreto una propuesta de paz a París que despierta el interés de Francia e Inglaterra. Pero Carlos se niega a hacer concesiones a Italia y las negociaciones fracasan. Cuando Guillermo II es informado de este plan de paz individual, amenaza con invadir a su aliado austríaco. El Kaiser hace una contraoferta, sugiriendo que las partes beligerantes acepten las posiciones actuales. Alemania conservará los territorios conquistados, Bélgica, el norte de Francia y, por supuesto, Alsacia y Lorena. Francia rechaza tajantemente la propuesta, lo que endurece aún más el talante de los militares alemanes, encabezados por el mariscal de campo von Hindenburg. Y desde este momento, como autoridad máxima, por el verdadero señor de Alemania, el general Ludendorff. El eco de lo acontecido en Rusia ha llegado a Berlín, propiciando un ambiente huelguista y un aumento de la inquietud social. Durante los últimos 3 años, las fábricas de municiones han sido atendidas por exhaustas mujeres y por hombres no aptos para servir en el frente. La famosa Buchfrieden, la sagrada tregua entre los socialistas y el gobierno, empieza a resquebrajarse. Líderes socialistas emblemáticos abandonan el Partido Socialdemócrata y fundan el movimiento revolucionario espartaquista, que exige el fin inmediato de la guerra. Para Ludendorff, la única solución es una fulgurante victoria. Poner a Inglaterra de rodillas con lo que él denomina guerra submarina sin restricciones. Una decisión que cambiará el curso de la historia. 100 submarinos alemanes reciben órdenes de atacar todos los navíos comerciales que encuentren, incluidos los de naciones neutrales. Temiendo la reacción de Estados Unidos, el canciller alemán Wittmann Hollweg afirma: Alemania está perdida. Los U-Boot reciben la orden de disparar sus torpedos contra cualquier buque que transporte suministros a Inglaterra, incluidos los estadounidenses. Los alemanes calculan que si consiguen hundir 500.000 toneladas en barcos cada 30 días, Inglaterra capitulará en 6 meses. Y están seguros de que los americanos no estarán preparados para involucrarse en el conflicto al menos antes de 1 año. La primera batalla del Atlántico da comienzo. Los capitanes de estos submarinos son los nuevos héroes de Alemania. Y el más destacado es este descendiente de emigrantes franceses, ahora un prusiano modelo, Lothar von Arnaud de la Perrière. Su submarino, el SMU-35, aparece en una película propagandística que glorifica sus hazañas. Orgulloso, abre el famoso registro de buques Lloyds, en el que figuran todos los navíos comerciales del mundo,
y tacha su última presa. Este aclamado capitán llegará a hundir cerca de 200 barcos, con un peso de casi 500.000 toneladas. Todo un récord. En una ocasión escribe: habría preferido combatir en auténticas batallas navales en lugar de destruir barcos desarmados. Pero siempre nos aseguramos de que el pasaje esté a bordo de los botes salvavidas, y tras indicarles la dirección del puerto más cercano, hundimos el barco con nuestro cañón. Algo que no se ajusta a la realidad, ya que estos hombres que vemos aquí celebrando una de sus victorias no suelen preocuparse mucho por el destino de sus víctimas. La tripulación de los barcos mercantes está indefensa ante la amenaza que acecha bajo la superficie. Como los 1.700 soldados franceses que viajan en el buque de transporte Galia, otro de los objetivos de Arnaud de la Bruyère, que lo hunde sin piedad. La guerra submarina sin restricciones confirma los peores miedos del canciller alemán. El 17 de marzo de 1917, los alemanes hunden 3 mercantes americanos en el Atlántico. El presidente estadounidense Woodrow Wilson no puede seguir siendo un pacifista. Para él, Francia es la cuna de la Declaración de los Derechos Humanos, y si Francia está amenazada, también lo está la democracia. Wilson declara: Estados Unidos tiene el privilegio de verter su sangre por los principios que le dieron la vida, la felicidad y la paz que ha atesorado. Pero el presidente americano no se mueve solo por principios. Francia y Gran Bretaña deben a su país 2.000 millones de dólares. Una deuda que nunca será liquidada si Alemania termina ganando la guerra con su ofensiva submarina sin restricciones. Hasta ahora, Estados Unidos se ha beneficiado de su neutralidad. Tras una larga crisis, su industria está floreciendo gracias a la exportación a Europa de alimentos enlatados, algodón, minerales y explosivos para la industria bélica. Se ha convertido en un país poderoso, y Wilson desea que juegue un papel de liderazgo en el mundo que emergerá de la guerra. Pero en 1916, en su campaña por la reelección, Wilson había prometido a 6 millones de votantes de origen alemán que Estados Unidos se mantendría neutral. La prensa preconiza el aislacionismo y se opone a cualquier intervención militar. Wilson debe buscar la manera de poner a la opinión pública a favor de la guerra. Y no tarda mucho en encontrar los argumentos que necesita para defender su postura. El año anterior, la caballería tuvo que intervenir en la frontera mexicana para sofocar diversos actos de sabotaje. Wilson sospecha que Alemania está financiando a México para perjudicar a su país. Algo que se ve confirmado por un telegrama interceptado por el Servicio Secreto Británico, en el que Alemania promete a México los estados de Texas y Arizona si termina ganando la guerra. Wilson ya tiene el pretexto que necesita para acabar con el aislacionismo americano y para convencer al Congreso de que vote a favor de la declaración de guerra el 6 de abril de 1917. Estados Unidos se posiciona contra Alemania y sus aliados y une sus fuerzas a las del Imperio Británico, que se extiende desde Canadá a Australia, a las de Francia y sus colonias, y a las de Rusia, Italia, Bélgica, Serbia, Grecia,
Portugal y Japón. El conflicto se convierte en una verdadera guerra mundial. El 24 de abril, el mariscal francés Joffre visita Estados Unidos para reafirmar la alianza. Su presencia despierta la pasión por Francia en muchos americanos, que aún recuerdan la decisiva contribución del Marqués de Lafayette a la Guerra de Independencia Americana en 1781. Lafayette, aquí estamos, pronto se convertirá en el grito de guerra de las tropas americanas. En Francia ya existe un escuadrón Lafayette formado por pilotos voluntarios. La bandera francesa ondea junto a la estadounidense, la británica y pancartas que proclaman: el infierno es demasiado bueno para el uno. A pesar del entusiasmo del primer momento, los discursos en defensa de la democracia, los grandes desfiles y las demostraciones de poderío militar, el ejército de Estados Unidos es casi inexistente. Apenas 125.000 hombres, entre ellos 15.000 marines, los únicos soldados auténticos. Ante la urgente necesidad de voluntarios, los americanos siguen el ejemplo británico y lanzan un cartel en el que aparece el tío Sam diciendo: «Te quiero a ti». Las autoridades esperan 1 millón de voluntarios, pero en las siguientes 6 semanas solo se alistan 80.000. La guerra parece algo muy lejano para muchos americanos, que aún no han olvidado la carnicería de su guerra civil, que terminó hace apenas 50 años. Tras la promulgación de la Ley de Servicio Selectivo, los reclutas acuden a su primer entrenamiento. No hay nada preparado, excepto el temido sargento instructor. No hay suficientes uniformes, y las prácticas se hacen con fusiles y cañones de madera. Sin embargo, muchos reclutas son buenos luchadores callejeros, una habilidad adquirida en un país cuya historia ha estado marcada por el derramamiento de sangre. Muy pronto estos muchachos se verán inmersos en una guerra de verdad. Pero ninguno de ellos llegará a Europa si los submarinos alemanes siguen hundiendo los buques aliados. El gobierno toma la decisión de armar los barcos y organizarlos en convoyes escoltados por destructores. Los destructores son pequeños, ágiles y veloces, y sus tripulaciones están entrenadas para detectar los periscopios de los submarinos. Su dotación incluye cargas de profundidad. Sus espoletas están ajustadas para detonar los explosivos a una profundidad determinada, lo que permitirá hundir un submarino u obligarlo a salir a la superficie. El sistema de convoyes permite que lleguen más suministros a Inglaterra y Francia. En la primavera de 1917, Francia lleva casi 3 años en guerra. Una ofensiva desastrosa en el norte, en la meseta conocida como Camino de las Damas, desata una crisis que llevaba tiempo gestándose. Las tropas no entienden que sus superiores sigan ordenando cruentas cargas suicidas, pese a su demostrada inoperancia.
El general Pétain es ahora el comandante en jefe. Al contrario que otros generales, es conocido por pensar en el bienestar de las tropas. El ejército francés explota su popularidad. En una escena que busca calmar el descontento, Pétain es retratado como un padre benévolo. El general prueba el vino Peleón, ordena que se mejore la sopa y reparte tabaco. Su expresión solemne transmite el carisma y la determinación de un gran líder. Los tribunales militares han juzgado a 3.500 amotinados, de los que 1.380 han sido sentenciados a largas penas de prisión, 600 condenados a muerte y 75 ejecutados, como muestran estas imágenes secretas. En una carta confiscada por los censores, un soldado francés escribe: «Si las mujeres supieran lo que ocurre aquí, se levantarían como una sola y gritarían: devolvednos a nuestros maridos, abajo la guerra». En otra carta interceptada a un soldado del 36 Regimiento de Infantería leemos: «He protestado como los demás. Estoy demasiado cansado. Mi querida y dulce esposa, disculpa mi debilidad, pero ya no soporto esta guerra». El cabo Louis Barthas confía sus reflexiones a su diario. Está estallando la revolución en Rusia. Esos soldados eslavos sometidos a una disciplina de hierro, que marchaban hacia la muerte como esclavos sumisos, por fin han roto las cadenas. Pero cuidado, una palabra subversiva significa un consejo de guerra. Ni una sola carta se envía sin abrir. Miles de millones de cartas son enviadas durante la guerra. Mensajes llenos de emoción que dan fuerzas a los sufridos soldados para seguir viviendo. Todos saben que sus cartas pueden ser leídas por los censores. El recluta de 26 años, Maurice Dran, que sirve en el 262 de Infantería, escribe a Georgette: «Solo pienso en escribirte, en amarte, en abrazarte y en sentir tus besos, renovado por esa felicidad que eres tú». Junio de 1917. Miles de soldados disfrutan de permisos. Pétain parece haber cedido a una de sus exigencias, pero en realidad está aplicando una ley hasta entonces ignorada, que garantizaba 7 días de permiso cada 4 meses. Miles de hombres regresan a sus casas, como Gaston Lavie, de 41 años, que ha combatido en la batalla de Verdún. De vuelta en casa, en París, se muestra amargado. A nadie le importamos. Nos están sacrificando. Somos los pobres diablos del frente. Nos sentimos olvidados, despreciados, fuera de lugar, como si no existiéramos. La guerra enriquece a los especuladores. Lejos del frente, la buena vida continúa. Muchos soldados han pasado demasiado tiempo sin sexo. Su miserable paga solo les permite aliviarse con prostitutas. Algunas llegan a atender hasta a 50 clientes en un solo día.
Los camarógrafos franceses apuntan sus objetivos hacia la costa del Mar del Norte, en las afueras de Dunkerque, donde se está preparando una ofensiva. Los soldados disfrutan como niños en un campamento de verano. En junio el agua está helada, y estas imágenes, concebidas para dar ánimos a las tropas, no convencen a sus familias. En las ciudades, las mujeres se ponen en huelga contra la explotación, la pobreza y la soledad. Los hombres regresan a las trincheras, a sus madrigueras, a la desesperación. Muchos caen en un estado de alteración mental, como el oficial de artillería Guillaume Apollinaire, uno de los mayores poetas de Francia, que tras ser herido de gravedad en la cabeza, escribe: «Los cañones, como falos, fecundan la adorable tierra». En estos tiempos de instintos bestiales, la guerra es como hacer el amor. La oleada de motines se disuelve entre la resignación, la impotencia y la falta de coordinación con las protestas de las fábricas. Pero el ejército francés no tiene fuerzas para más ofensivas. La llegada de las primeras tropas americanas trae un rayo de esperanza. Tras cruzar el Atlántico, ya a salvo de los submarinos alemanes, el comandante de la Fuerza Expedicionaria Americana es el primero en bajar a tierra, el general John Pershing, de 56 años, que acaba de obtener un gran éxito en México, desembarca en Boulogne el 13 de junio de 1917. Los franceses admiran su aire elegante y su porte marcial. Los parisinos le dan la bienvenida con una esperanza que nace de la angustia. Acompañado por el mariscal Joffre, su primer acto oficial es presentar sus respetos ante la tumba de Lafayette. A 5.000 kilómetros de su hogar, el ejército americano luchará por vosotros. El 23 de junio de 1917, el alcalde de Saint-Nazaire publica el siguiente bando: «Dentro de pocas horas, las tropas americanas desembarcarán en Saint-Nazaire. Les debemos la más calurosa bienvenida. Aclamemos el paso de nuestros aliados. Ondeemos banderas en su honor. Nuestras dos grandes repúblicas combaten por los mismos ideales de civilización, justicia y honor. Larga vida a los Estados Unidos de América. Larga vida a Francia». Pronto habrá en Francia 1 millón de soldados estadounidenses. Los americanos llevan el sombrero de campaña, pero no tardan en cambiarlo por el más efectivo casco británico. Aún así, son fácilmente reconocibles por su naturalidad y su sonrisa amistosa. Los franceses los llaman Samis por el tío Sam. Por su parte, los americanos llaman a los franceses Froggies por su afición a comer ancas de rana. El bostoniano cabo Charlie Bell, de 20 años, escribe: «Esta gente bebe vino como si fuera agua».
Muchos son demasiado jóvenes para beber en su país y no tardan en aficionarse al vino. Un soldado escribe al New York Tribune: hemos venido a luchar por Francia y a cambio somos acosados por gente ansiosa que solo ve en nosotros el signo del dólar. Pero los americanos son muy populares donde quiera que van, como refleja una carta al director de un periódico parisino. Soy la más feliz de las dependientas de París. Y pronto seré la más feliz de las mujeres cuando me convierta en la señora Robinson. Los franceses y los británicos intentan convencer a Pershing de que acceda a integrar a sus tropas en las unidades europeas. Pero este se niega e insiste en mantener un ejército propio, y argumenta: nadie pone vino nuevo en odres viejos. Como concesión, asigna a los cuerpos conjuntos unidades de soldados negros. Estos quedan asombrados por la acogida que les dispensan las tropas francesas. En su país, estos nietos de esclavos siguen sufriendo la segregación. Su comandante francés, el general Gouavé, declara: jamás olvidaremos el heroísmo de nuestros camaradas americanos de color. La forma en la que los generales franceses demuestran su compromiso con la igualdad es enviando a todos los soldados a una muerte segura. Pero en el ejército americano, los soldados de color suelen ser relegados a tareas ajenas al combate. Ellos traerán al viejo mundo la música del nuevo. El jazz conquista el continente. En este hospital militar francés, el célebre músico Jimmy Reese Europe entretiene a los heridos con sus famosos Memphis Blues. Para corregir su insuficiente preparación, los soldados estadounidenses son adiestrados por instructores franceses y británicos. Llevará tiempo convertirlos en verdaderos soldados. Sus necesidades de equipamiento también son urgentes. Estados Unidos tendrá que comprar a Francia 2.500 cañones, 11 millones de proyectiles de artillería, 50.000 ametralladoras, 200 millones de balas, 4.500 aviones y 235 tanques Renault FT-17. Este revolucionario carro de combate, el primer vehículo blindado con torreta giratoria, es crucial para el tipo de guerra en movimiento que quiere hacer Pershing. Para financiar el desorbitado gasto militar, los Estados Unidos hacen una emisión masiva de bonos de guerra. El pequeño vagabundo de Charlie Chaplin, en aquel momento el actor de cine más famoso del mundo, exhorta al público a participar. Los franceses ya están acostumbrados a esta exigencia continua de colaboración, como todos los ciudadanos de las naciones que luchan por poner al Kaiser de rodillas. Una década antes de que el sonido llegue al cine,
Un soldado se dirige directamente al público mientras detrás de la pantalla un actor de carne y hueso le pone voz. Señoras y señores, solo tengo una cosa que decirles. Suscriban bonos. La guerra cuesta 50 veces más de lo calculado en 1914, lo que enriquece a fabricantes como Renault, Ford, Krupp o Citroën. En el distrito 15 de París, Citroën produce 26 millones de proyectiles. En medio del estruendo infernal, mujeres con salarios de miseria trabajan 11 horas al día, domingos incluidos. El 1 de julio de 1917, el rey de Inglaterra, Jorge V, vuelve a Francia para inspeccionar el frente. Será su visita número 400. En las dunas de la costa del Mar del Norte, el ejército belga le rinde honores. Su monarca, Alberto I, resiste heroicamente en lo que queda de su país. Alberto es primo del rey Jorge. Ambos son de origen alemán, descendientes de la casa de Sajonia-Coburgo y Gotha. Pero el rey Jorge decide cambiar su nombre y el de la casa real, y convertirse en el primer soberano de la casa de Windsor. Los submarinos alemanes han causado muchas muertes y llevado el hambre a Gran Bretaña. Jorge V baraja una solución. Tomar las bases de submarinos del Kaiser en Ostende y Brujas, en la Bélgica ocupada. El ejército británico prepara la ofensiva. Su comandante es el mariscal de campo Haig, apodado por sus hombres el carnicero del Somme. Entre sus tropas reina el descontento. 306 soldados que servían en las trincheras han sido ejecutados por negarse a subir estas escaleras y enfrentarse a una muerte segura. En abril de 1917, tan solo unas semanas atrás, 10.600 canadienses resultan muertos o heridos de gravedad en el asalto a la estratégica cresta de Vimy. Encontrar voluntarios para cubrir las cuantiosas bajas resultará una tarea difícil. En Quebec, el plan de Londres para imponer el alistamiento forzoso en todo el Imperio Británico provoca revueltas que dejan 4 muertos. El primer ministro británico, David Lloyd George, de 54 años, se opone a una nueva ofensiva en Flandes, donde las defensas alemanas son las más fuertes del frente occidental. Los soldados del Imperio Británico sacrificados ya superan los 200.000, una cifra que horroriza al primer ministro, un centrista prudente. Él prefiere esperar a que los americanos puedan entrar en acción, pero no consigue convencer a los rígidos y obstinados militares que han planeado la inminente ofensiva con todo detalle. Una ofensiva que muestran orgullosos con la ayuda de estas maquetas. El objetivo es romper las líneas alemanas cerca de la población belga de Passchendaele. El 31 de julio de 1917 comienza la ofensiva. Una reproducción de la misma locura repetida una y otra vez durante los últimos 3 años. Esta vez, la artillería británica dispara 4 millones de proyectiles, 4 veces más que en la batalla del Somme.
Después de 15 días de fuego ininterrumpido se envía a los tanques, pero esta vez en un número muy superior. 100 blindados Mark IV de 30 toneladas, equipados con 3 ametralladoras y 2 cañones, aplastan las barreras de alambre de espino, abriendo paso a 2 divisiones británicas que, apoyadas en los flancos por unidades francesas, se lanzan contra las posiciones alemanas. A pesar del intenso fuego enemigo, su avance es espectacular. Hasta que de repente, algo los detiene en seco. Una violenta tormenta, inusual en julio, convierte el terreno castigado por las bombas en un mar de barro, como describe el capitán Edwin Bond, del 1er Regimiento de Warwickshire. Oigo gemidos por todas partes. Los heridos se arrastran hacia los cráteres en busca de protección. La lluvia no cesa y los hoyos se llenan de agua. Incapaces de moverse, muchos se ahogan. Un oficial solloza a mi lado. Mis hombres están bloqueados. Me arrastro sobre algunos cuerpos y una mano temblorosa me agarra. Horrorizado, tiro de ella y saco a un hombre vivo de debajo del montón de cadáveres. Atrapados en el barro, los tanques son presa fácil de los cañones germanos de 77 milímetros. Los alemanes desmontan los blindados inutilizados y se llevan todo lo que pueden. Su país se ha quedado sin acero por culpa del bloqueo aliado. Septiembre de 1917. Los dirigentes persisten en su locura. Semana tras semana, el mariscal de campo Haig lanza un ataque tras otro. El suelo arcilloso sigue empantanado, lo que agrava el sufrimiento de los soldados. Las líneas telefónicas están cortadas. Tan solo las palomas mensajeras pueden atravesar la cortina de fuego. Haig recibe terribles noticias, pero minimiza la gravedad del desastre en sus informes al gobierno. La población de Passchendaele debería haber sido tomada el primer día, pocas horas después del comienzo de la ofensiva. Pero las fuerzas aliadas tardan 3 meses. Finalmente es conquistada por los canadienses tras un sangriento asalto calle por calle. El soldado Arthur Lapointe de los Bandus escribe: Passchendaele parece un pueblo destruido por un terrible cataclismo. Estos campos de muerte ya no volverán a ver la vida. ...217.194 soldados del Imperio Británico han muerto para avanzar apenas 8 kilómetros. Los alemanes pierden casi 300.000 hombres. El primer ministro británico, Lloyd George, declara: Passchendaele será recordada como una de las más sangrientas y más inútiles batallas de la historia. El cirujano de campaña canadiense John McCrae escribe En los campos de Flandes, uno de los poemas sobre la guerra más desgarradores jamás escritos. En los campos de Flandes crecen las amapolas, entre las filas de cruces que señalan nuestras tumbas. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, sentíamos el amanecer, veíamos el brillo del crepúsculo. Cantábamos, amábamos y éramos amados. Y ahora yacemos en los campos de Flandes.
Mientras, los que aún siguen vivos resisten, con la esperanza de que llegue el día en que sean liberados. Próximo episodio: la liberación.